Buenas tardes, 6:55. Buenas tardes. Nada más recibí 3 correos con el problema de Kirchhoff. Parece que no le entendieron o se les hizo muy difícil. Entonces estuve buscando videos con otros profesores para ver si así le entienden un poquito mejor. Entonces veamos. Ya son los últimos temas y bueno, a lo mejor sí los hice bolas. Entonces aquí tengo 2 videos, estoy compartiendo, de leyes de Kirchhoff. Uno está breve y otro está de 20 minutos. Entonces voy a ver los dos para ver si le pueden entender un poco mejor. Entonces, bueno. Espérense, pero... Ay, Dios mío, no he compartido el sonido. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Las leyes de Kirchhoff. Estas leyes fueron diseñadas para circuitos eléctricos. Para poder explicarte, traigo este circuito que es mixto en serie y paralelo, que tiene un voltaje A, una fuente de voltaje A, una fuente de voltaje B. Tiene 5 resistencias. Y lo más importante que vamos a determinar para poder entender las leyes de Kirchhoff son los conceptos de nodo y de malla. El nodo es un punto como este en el que la corriente que fluye por el circuito se va a bifurcar, o a este punto le entran y le salen corrientes. Este punto, ese nodo. El nodo sería entonces ese punto en el que llegan y o salen corrientes. Aquí puede llegar corriente por acá, puede llegar corriente por acá y salir. Entonces hay una corriente 1, una corriente 2 y así. Este es el nodo. Y la malla es todo este cerramiento o este cerramiento o este cerramiento. En este caso ahí hay 3 mallas. Hay 3 mallas y 2 nodos que vamos a considerar. Aquí hay una malla completa en la que hay una... De aquí a aquí hay una diferencia de potencial, hay un voltaje suministrado por esta fuente. De este punto a este punto hay una diferencia de potencial, hay un voltaje consumido por esta resistencia, este resistor. Y de aquí a acá hay un voltaje también diferente. Entonces tengo un voltaje A, un voltaje... una caída de voltaje en la resistencia 1 y una caída de voltaje en la resistencia 2. Aquí también tengo otra malla con 3 caídas de voltaje y tengo una tercera malla con 3 caídas de voltaje. Hay 3 mallas y vamos a considerar esos 2 nodos. ¿Qué dicen las leyes de Kirchhoff? La primera ley de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes que llegan a un nodo es igual a 0. Entonces, la sumatoria de todas las intensidades de corriente que llegan a un nodo es igual a 0. Significa que si tengo sobre este nodo una intensidad de corriente que llega por acá, y una que llega por acá, y una que sale por acá, y a esta le llamamos I1, a esta le llamamos I3 y a esta I2. Entonces vamos a afirmar que en ese nodo 1 la intensidad de corriente que llega a 1 más la intensidad de corriente que llega a 3 menos la intensidad de corriente que sale 2 es igual a 0. Porque las que llegan las vamos a considerar positivas. Esta entra al nodo, esta llega al nodo y esta sale del nodo, positiva, positiva, negativa. Entonces, la suma de todas las corrientes debe ser igual a 0. Esa es la primera ley de Kirchhoff aplicada en ese nodo. Y la segunda ley de Kirchhoff es que la suma de todas las caídas de potencial o de todos los voltajes que hay en una malla también debe ser 0. Esas son las 2 leyes de Kirchhoff. La suma de todas las corrientes en un nodo y la suma de todos los voltajes en una malla. Entonces, el voltaje que hay suministrado por esta fuente más el voltaje que hay consumido por esta resistencia más el voltaje que hay consumido por esta resistencia deben ser iguales a 0. Como ejemplo, entonces, como el flujo de corriente lo vamos a asumir de aquí para allá,
vamos a tener esta fuente de voltaje negativa. Entonces, menos el voltaje A, la corriente fluye en esta dirección, entonces más el voltaje de la caída de potencial de la resistor 1, más el voltaje de la caída de potencial del resistor 2, deben ser iguales a 0. Son ejemplos aplicados a esta malla y a este nodo de las leyes de Kirchhoff. A continuación, entonces, voy a darle valores a las 5 resistencias y a los 2 voltajes para determinar todas las corrientes que circulan por ese circuito y todas las diferencias de potencial o voltajes que hay en él, utilizando las leyes de Kirchhoff. Aquí tengo entonces de rojo, voy a poner los 2 nodos, nodo 1, nodo 2, y voy a tener entonces aquí una malla, esta, la malla 1, M1, esta, la malla 2, y esta, la malla 3. Bien, démosle valores a los voltajes. Tengo un voltaje A que voy a asumir como ejemplo de 24 voltios, digamos que es de 24 voltios, y un voltaje B que para mi ejemplo voy a poner de 30 voltios. Las resistencias 1, 2, 3, 4, 5, la resistencia 1 sería de 20 ohmios, 20 ohms. La resistencia 2, vamos a ponerla de 12 ohmios, 12 ohmios, 12 ohms. La resistencia 3 de 18 ohmios, 18 ohmios. La resistencia 4 de 16 ohmios. Y la resistencia 5 vamos a asumirla de 24 ohmios. Bien, ya tengo un circuito que vamos a analizar. Iniciemos entonces aplicando las leyes de Kirchhoff. Y vamos a arrancar con este nodo, con el nodo 1. Aplicando las leyes de Kirchhoff al nodo 1, entonces vamos a decir que la suma de todas las corrientes que llegan ahí es igual a 0. ¿Qué corrientes llegan? Vamos a asumir las direcciones de las corrientes de la siguiente manera. Convencionalmente, entonces, si este es el polo positivo y este es el negativo, positivo y negativo, entonces la corriente va a circular en este sentido y va a fluir de esta forma, va a fluir y entonces va a llegar acá y va a entrar, esta es la corriente 1, digamos, la corriente 1. Como esta fuente de voltaje está de esta forma y este es el positivo y este es el negativo, entonces vamos a asumir también la corriente en esta dirección. Aquí tengo una corriente 5, digamos que esa es la corriente 5. La corriente 5. Bien. Ahora, entonces, en este nodo 2, vamos a tener que por aquí va a bajar la corriente 4 y 4. Esta es I5 y 5 que pasa por la resistencia 5 y 4 que pasa por la resistencia 4 y va a salir en esta dirección la corriente I3 que pasa por la resistencia 3, I3. Entonces mira que al nodo 2 llega la corriente I5 positiva y salen las dos corrientes I3 e I4, se bifurca. En el nodo 1 voy a tener aquí la corriente que pasa por 2, como 2 entran, una tiene que salir, I2. Entonces ya he puesto el esquema de corrientes que va a fluir por esas mallas, por ese circuito.
Mira que la corriente cuando llegue por acá, entonces va a coger en esta dirección y cuando llegue por acá va a coger en esta dirección y va a salir hacia allá. Apliquemos entonces en el nodo 1. La corriente 1 que llega positiva y 1 menos I2 porque sale del nodo más I3 porque entra al nodo es igual a 0. He aplicado la primera ley de Kirchhoff en el nodo 1. Vámonos con el nodo 2. Para este nodo, el nodo 2, para el nodo 2. Entonces, sigamos en orden. 3 sale del nodo. La intensidad de corriente 3, la corriente que fluye por la resistencia 3 sale del nodo. Vamos a ponerla negativa. Negativa. Pongámosla debajo de I3. Negativa. I4 sale del nodo, también es negativa. Menos I4. E I5 llega al nodo, es positiva. Más I5. Y esto igual a 0, según la ley de Kirchhoff. Pongamos este igual a 0 por acá. Para conservar un orden de corrientes. Ya trabajé estos dos nodos con las 5 incógnitas que tengo, las 5 intensidades de corrientes. Ahora trabajemos las mallas. Vamos a trabajar con la malla 1. En la malla 1 tengo entonces un voltaje negativo de 24 voltios. 24 voltios. Voy a ponerlo por acá, negativo de 24 voltios. 24 voltios, negativo de 24. Sube. Acá tengo un voltaje positivo en la misma dirección de la corriente que pasa por la resistencia 1, el voltaje 1. Pero vamos a aplicar la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, de tal manera que el voltaje que pasa por 1 es la intensidad 1 por la resistencia 1. Sería 20 por I1, 20 ohmios por I1. Entonces, este voltaje de una vez, este voltaje de acá, según la ley de Ohm, es 20 y 1. 20 y 1. 20 y 1. Y por acá, siguiendo esta dirección, entonces vámonos con el voltaje, la caída de potencial que hay en la resistencia 2, que según la ley de Ohm es I2 por 12, 12 y 2, y es positivo, más 12 y 2, y ya, terminé mi malla. Menos 24 igual a 0. Pongamos menos 24 igual a 0. Vámonos con la malla 2. De acuerdo a la malla 2, tengo en esta dirección, subiendo y haciendo el circuito dentro de la malla, en esta dirección, a medida que vamos subiendo, nos encontramos con el flujo de corriente, vamos como en contraflujo, entonces va a ser un voltaje, una caída de potencial negativo de 12 y 2. 12 y 2. Entonces, negativo 12 y 2. Aquí también nos vamos a encontrar contra la corriente, entonces también va a ser negativo 18 y 3. Menos 18 y 3. Y aquí ya estamos a favor de la corriente cuando hacemos el recorrido por la malla. Serían 16 y 4. Más 16 y 4. Igual a 0. Y por último, en la malla 3,
Entonces, si subimos, nos encontramos con la corriente, va a ser negativo, 16 y 4 negativo, 16 y 4 negativo, borremos por acá para que entendamos mejor, voltaje A de 24 voltios. Entonces 16 y 4 negativo menos 16 y 4, 16 y 4 negativo, 24 y 5 negativo porque también nos encontramos, nos vamos en contra de la corriente, 24 y 5 negativo, 24 y 5 y aquí en este voltaje va a ser entonces positivo de 30 voltios más 30 voltios, ¿ya? Corrámoslo, menos 16 y 4 menos 24 y 5 más 30 igual a 0. ¿Por qué lo fui organizando más o menos así y no lo pegué? Podía haberlo pegado, pero quiero que observes que tengo I1, I2, I3, I4, I5 y términos independientes. Se me va a formar una matriz. Tengo 5 incógnitas, que son las 5 intensidades de corriente, y tengo 5 ecuaciones. Tengo un sistema 5 por 5. Tengo una matriz aumentada de 5 por 5. Entonces, es un sistema solucionable. Se pueden encontrar las 5 intensidades de corriente con una ayuda tecnológica. Puedes usar una calculadora que pueda determinar matrices, sistemas de ecuaciones de 5 incógnitas con 5 ecuaciones. Puedes usar cualquier software que encuentres en computador que pueda solucionar este sistema matricial. Personalmente utilicé uno que había en línea y encontré los 5 valores de las corrientes. Entonces voy a poner para que verifiques cuando hagas el ejercicio en casa y utilices su calculadora o el software pertinente para determinar un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, cuál es el valor de las 5 corrientes. Entonces, como resultado, voy a obtener que las 5 corrientes I1, I2, la corriente que pasa por 1, I2, I3, te voy a escribir las magnitudes I4 e I5, dieron como resultado 0,718 amperios, 0,803 amperios, lo redondeé a 3 cifras decimales, 0,085 amperios, 0,699 amperios, aproximadamente 0,7 amperios, y 0,784 amperios. Estos son las soluciones de este sistema de 5 por 5. De igual manera, puedo encontrar todas las caídas de potencial, el voltaje 1, la caída de potencial en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5, usando la ley de Ohm. Multiplico 20 por I1, entonces 20 por 0,718 me da el voltaje 1, que sería de 14,359 voltios. El voltaje 2 se calcula de la misma manera, 3, 4 y 5. Todas las caídas de potencial las podemos encontrar usando la ley de Ohm. 9,636, 9,636 voltios. 1,530 voltios en el voltaje 3, 11,184 y 18,816.
voltios. Puedes verificar que se cumple la ley de Ohm. Por ejemplo, en la malla 2, el voltaje 2 negativo, mira que el voltaje 4 es igual a la suma del voltaje 2 más el 3. El 11,184 es igual a 9,636 más 1,530. Estos dos sumados dan este. Lo mismo en la malla 1, el 1 más el 2 debe ser igual a 24, y si tú sumas esto más esto te debe dar 24, y aquí la suma del 4 más el 5 debe dar 30, este más este debe dar 30. Bien, aquí hay una aplicación directa a las leyes de Kirchhoff. Espero que te haya podido servir, que compartas entre tus amigos, suscríbete a nuestro canal Física para Todos, escribe tus comentarios y que tengas... Muy bien. Esto estuvo extendido, ahora viene uno corto. En especial me gustaron los dos, por eso vi varios. Entonces vamos a ver. Vámonos a... Este. Es más cortito este. ¿Qué tal, Seletubers? Si estás buscando una explicación fácil y rápida de las leyes de Kirchhoff, este es tu vídeo. Así que quédate hasta el final porque te lo voy a explicar todo perfecto y... ¡empezamos! Vamos a ver las dos leyes de Kirchhoff. La primera ley, ley de nodos o ley de las corrientes, y la segunda ley, ley de tensiones o ley de las mallas. Así que vamos a ello. Te lo he dejado todo aquí resumido, también aquí con la teoría, y vamos a ver un ejemplo. Recuerda también, es muy importante que te mires la lista de reproducción de circuitos eléctricos que te dejo aquí y aquí en la descripción, porque te van a ayudar muchísimo. Son un montón de ejercicios resueltos de circuitos aplicando estas mismas leyes que tienes aquí. Así que te recomiendo que lo veas. Entonces, empezando con la primera ley o ley de nodos, sumatorio de intensidades igual a 0. Vamos a ver lo que dice la teoría por aquí. Dice, en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen. ¿Qué es un nodo? Un nodo, como puedes ver aquí o aquí, es un punto en el cual se juntan tres o más ramas. Como ves aquí, una rama, otra y otra. Es un punto donde se juntan tres o más ramas. Esto de aquí es lo mismo que decir que la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. No te preocupes porque es facilísimo y te lo voy a explicar. Por ejemplo, tenemos este nodo de aquí. Vamos a ver qué es lo que sucede en este nodo. Lo que está pasando es que esta intensidad está entrando, la intensidad 1. Lo que está pasando también es que, a su vez, la intensidad 2 también está entrando en este nodo A. Por lo tanto, sí o sí, tiene que haber una intensidad que salga, que es la intensidad 3. Todas las intensidades que entran son iguales a las que salen. O lo que es lo mismo, sumando las intensidades nos da igual a 0. Van a ser positivas las que entran al nodo con I1 e I2, como ves aquí, I1 más I2, y negativas las que salen. Esto es muy sencillo de entender. Si dos están entrando, sí o sí una tendrá que salir. Imagínate que son tuberías de agua. Si yo esta tubería lleva agua y va en este sentido, esta otra tubería también lleva agua y va en este sentido, es que la intensidad 3, ¿vale? Esta tubería va a tener que llevar agua hacia aquí, hacia la derecha, porque si no, si esta intensidad 3 fuese hacia el nodo, estuviese entrando, explotaría, ¿vale? Entonces, se hacen todos de la misma manera, no te preocupes. También lo podrás ver con los ejercicios que te he pasado de la lista de reproducción. Hay muchos ejemplos y te darás cuenta que es súper fácil. Si, por ejemplo, la intensidad 2 estuviese entrando y la intensidad 3 estuviese entrando, muy bien, la intensidad 1 se iría para la izquierda, porque si no, digamos que explotaría, ¿vale? Así que sumatorio de intensidades en un nodo es igual a 0. Pasamos ahora a la ley de mallas, ley de tensiones o segunda ley de Kirchhoff. En toda malla o circuito cerrado,
¿Qué es una malla o circuito cerrado? Una malla es esto de aquí, un circuito cerrado, que vas de un punto a otro cerrándolo, ¿vale? Empiezas en un punto y acabas en el mismo punto. Tenemos una malla, dos mallas y tres mallas, ¿vale? La malla grande y dos mallas pequeñas que también verás en los ejercicios. Entonces dice, en toda malla o circuito cerrado, ya ves que tenemos tres, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. No te asustes porque ahora te lo explico yo. La suma de las diferencias de potencial eléctrico o suma de voltajes es igual a 0 en un circuito o malla. Ahora lo vamos a calcular, pero primero de todo quiero que seas consciente que tenemos aquí la ley de Ohm, que es vital conocerla para poder aplicar la ley de tensiones, que la resolveremos de esta manera de aquí. Sumatorio de voltajes es igual a sumatorio de R's, de resistencias por intensidades, o lo que es lo mismo, en toda malla o circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión, ¿vale? Que son estas de aquí, las caídas de tensión que son generadas por las resistencias, es igual a la tensión total suministrada, o lo que es lo mismo, el sumatorio de voltajes. Y así resolveremos los ejercicios. Estas mallas les ponemos el sentido, como verás en los ejercicios resueltos, le ponemos el sentido horario, ¿vale? Malla 1, malla 2. Vamos a estudiar la malla 1. ¿Qué va a pasar en esta malla 1? Esta malla 1, ¿ves que gira así? Por lo tanto, pasa por una fuente de voltaje. El primer paso que debemos hacer es la parte derecha, ¿vale? La parte izquierda, perdón, el sumatorio de voltajes, ¿sí? La parte izquierda de la ecuación. Si vamos en este sentido horario y nos encontramos un más, le vamos a poner un menos, ¿vale? Vamos a considerar que el sentido positivo, digamos, es del menos al más. Por lo tanto, si yo, yendo en sentido horario, me encuentro con el más, le ponemos un menos. Si yo me encontrase con un menos, yendo en sentido horario, pondríamos un más 10, de los 10 voltios de esta fuente de voltaje. Fíjate que si yo doy toda la vuelta en esta malla, ya no vuelvo a encontrarme ninguna fuente de voltaje. Por lo tanto, ya he puesto todo el sumatorio de voltajes. ¿A qué es igual? Pues esto es igual a, si yo vengo por aquí y paso por esta resistencia de 8 ohmios, fíjate que por esta resistencia pasa la corriente, está circulando la corriente 1, ¿vale? La intensidad 1. Por lo tanto, este 8, al ser en sentido horario, yendo hacia allí con la intensidad, este 8 se va a multiplicar por la intensidad 1, es decir, R por I, 8 por I1, ¿vale? Vamos a hacer un sumatorio de todas las resistencias, ¿vale? Y llegando aquí, ves que a este 30 de aquí le está pasando la intensidad 2 por él. Por lo tanto, al hacer el sentido horario, el giro, estamos chocando con la intensidad 2, con lo cual vamos a ponerle el negativo y multiplicarlo por 30 por la intensidad de la corriente que circula. De esta manera ya tendremos otra ecuación, que al tener tres incógnitas y poder generar, que ya verás que haremos con la malla 2, poder generar tres ecuaciones, ya resolviendo el sistema encontraremos las tres intensidades. Pero bueno, esto forma parte de los ejercicios. Ahora mismo te estoy explicando cómo aplicar las leyes de Kirchhoff y lo que significan. En la malla número 2, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, giramos en sentido horario, nos encontramos aquí con un menos, por lo tanto vamos a ponerle más 10. Y venimos por aquí, nos encontramos un menos en la fuente de voltaje de 20, pues más 20, esto es 30. Y si venimos por aquí, recuerda que está circulando I2 y como vemos ahora en sentido horario, ahora I2 es positiva, por lo tanto 30 I2, no 32, 30 I2 de la intensidad 2. Y al pasar por aquí, vemos también que vamos, ojo, aquí afecta la intensidad 3, vamos en sentido horario, por lo tanto más 6 por I3. De esta manera es como vamos a resolver los ejercicios y ya está toda la teoría explicada de las leyes de Kirchhoff, que espero que hayas entendido perfecto. Si te ha servido el vídeo y has llegado hasta aquí,
déjame un buen like que me ayudaría mucho y suscríbete y activa la campanita y mírate esta lista de reproducción que te va a ayudar muchísimo. Esto ha sido Seletube y te veo. Muy bien. Bueno, dejo de compartir. Mañana empezamos a resolver problemas, 1 o 2 más sencillos, y porque el examen realmente el que viene va a ser algo muy sencillo. Ya es lo último, de hecho, pues ya prácticamente solamente voy a aplicarle final a los que de plano vayan mal, pero creo que son pocos los que van mal. Entonces, 1 o 2 nada más. Mañana nos vemos para hacer ejercicios. Yo voy a salir rumbo a Oaxaca hoy en la noche. Espero que el internet no me falle allá. Y nos vemos mañana a la 1:40. Ok, jovencitos. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego, Hasta profesor. mañana, profe. Hasta Mañana. mañana.